Bienvenidos a una emisión más de Derecho y Sentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar de un caso en el que se analizó si la ley debe prever el límite temporal mínimo y máximo para la suspensión de una licencia de conducir de quien comete el delito de imprudencia y con ello cause homicidio o lesiones. Para hablar de este tema nos acompañan Aranza Rubio, de Políticas de la UNAM, Felipe Zavala, de Administración Pública de la Anáhuac, Enrique Memije, de Psicología de la Salle, Isabel Cervantes, de Derecho de la Ibero, Selma Rodríguez, de Trabajo Social de la UNAM y Yeshua Chagoyán, de Trabajo Social de la UNAM. Yo soy Alejandro Telles, comenzamos. Hoy hablaremos acerca de la acción de inconstitucionalidad 88-2016, resuelta por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, asunto en el que se analizó la constitucionalidad del artículo 85 del Código Penal de Puebla, en el cual no se establecía un límite mínimo ni un máximo temporal para la suspensión de la licencia de conducir de quien comete el delito de imprudencia y con ello causa homicidio o lesiones, quedando a decisión del órgano jurisdiccional el tiempo que deberá ser suspendida la licencia para conducir. En ese sentido, la Corte señaló que en acatamiento a la exacta aplicación de la ley en materia penal, cualquier pena que se imponga por la comisión de un delito debe estar precisada en la ley y señalarse también con precisión tanto la conducta ilícita como la duración de la pena correspondiente. Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué te pareció la sentencia? Gracias por invitarme, Alejandro. Me pareció bastante atinado en ese sentido, ya que en materia penal, al ser una materia al ser el último recurso y al ser la más delicada de todas, es importantísimo que siempre esté bien delimitada cada pena y cada acto que se va a sancionar. Y en este caso, se establecía que la suspensión de la licencia de conducir iba a ser después de que el imputado cumpliera su pena privativa de libertad, en caso de que la tuviera, y luego el tiempo indefinido, que podría ser hasta definitiva esa cancelación. Entonces, yo creo que la Corte hizo bastante bien en declarar la inconstitucionalidad. Pues sí es importante que se delimiten plazos dependiendo del delito. Aranza, ¿tú estás de acuerdo en que cuando suceden este tipo de delitos se les suspenda la licencia de conducir? No, creo que ya la privación de la libertad es suficiente para que sea sancionado, y me gustaría apuntar ahí como las deficiencias de los legisladores, ¿no? ¿Por qué no poner por cuánto tiempo será suspendida la licencia de conducir? Es un tema extraño y a mí me parece que es difícil cuando le encargamos al juez esta labor, ¿no? O sea, podríamos tener que en actos muy similares un juez determinara que se suspendía por 6 meses, otro caso por 1 año. ¿A ti qué te pareció la sentencia, Enrique? Pues se me hace muy acertada en el sentido de que sí se tiene que regular si hay un periodo de gracia, por decir, de cuánto tiempo se tiene que retirar la licencia. Se deberían especificar, cosa que no lo hace, ¿no? Bueno, en su tiempo el código. Sin embargo, también estoy muy a la par de la opinión de Aranza. Digo, ya creo que con la privación de la libertad es más que suficiente. Y a final de cuentas vamos a tocar un tema de que es la licencia. Aquí en México, para manejar, se pide licencia, pero ¿cuántas personas la usan? Eso sí, ¿no? También, Felipe, se ha criticado mucho que somos un país en que no se exigen muchos requisitos para tener una licencia de conducir, y hay quien piensa que derivado de esta escasa legislación o reglamentación al respecto tenemos accidentes viales, etcétera. Sí, totalmente. Ay, perdón. Yo creo que la cultura vial en nuestro país y en general temas culturales sí estamos un poco rezagados y tenemos que trabajar mucho en ello. Tanto el gobierno como la sociedad es tarea de todos. No creo que nada más sea una palabra mágica del gobierno. Así no suceden las cosas. A mí me gustaría más tocar el tema desde un punto de vista de una política pública enfocada en la reinserción social. O sea, creo que una pena adicional en la que te quiten la licencia, ya sea por un tiempo indefinido o definitivamente te la quiten, no ayuda a erradicar el problema que realmente tenemos, ¿no? Sí creo que se debe de hacer una política pública mucho más general y siempre yendo de la mano de los derechos humanos de las personas que estuvieron privadas de su libertad y que ahora ya son libres, ¿no? Yo no estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Sí creo que es importante atender a la reinserción social, definitivamente, y tampoco estoy de acuerdo con mis compañeros Aranza y Enrique, porque
sí es importante tomar en cuenta la reinserción social y sí parece ser que es suficiente la pena privativa de libertad. Sin embargo, el Estado debe asegurar que no haya reincidencia. Entonces, ¿cómo se logrará? Por supuesto, no creo que sea viable una suspensión o cancelación definitiva. Sin embargo, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando se trata de conductores en estado de ebriedad, por ejemplo, se puede suspender de 6 meses a 3 años, atendiendo a cada caso. No, yo creo que no sé, me gustaría mucho retomar lo que dijo Felipe sobre que pues las cuestiones sí son de que pues debe haber una cultura de prevención, ¿no? O sea, tenemos muy poca legislación, las licencias se dan como dulces, básicamente, vas, te toman la foto, te hacen tu documentación y ya, y creo que sí, es una cultura de prevención, pero también una cultura cívica, ¿no? La cultura de vialidad en todo el país es muy deficiente. Ahora, Yeshua, ¿no crees tú que derivado de todos estos problemas que tenemos en vialidades y de accidentes, este tipo de medidas también podrían decir hay que suspender y hay que quitarle la licencia a cualquiera que cometa un tipo de infracción de este tipo, ¿no? No, bueno, yo realmente sí estoy a favor de que se haya modificado, porque creo que esta modificación está a favor de los derechos humanos de las personas, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque creo que, bueno, al quitarles esta oportunidad, estás negándoles, estás poniéndolos en un punto de desigualdad, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, o sea, lo que se busca, y estoy a favor de Felipe, o sea, es como que tengan las personas oportunidades para salir y tener nuevas, algunas herramientas para continuar, ¿no? O sea, estamos hablando de que son personas que, bueno, en determinado momento puede que esa forma sea la que utilicen para tener un acceso a algo laboral, que tengan acceso para movilizarse en algún dado momento, que bueno, o sea, no sé, tengo una hija y bueno, sí en determinado momento, pues bueno, transgredí la ley o de determinada forma, bueno, tuve un error, pero, o sea, creo que el poner a una persona en un estado de desigualdad va en contra de los derechos de las personas. Pero ahora, Felipe, ¿no es labor del Estado asegurarse que estas personas que cometieron delito de imprudencia no lo vuelvan a hacer? Sí, pero también es labor del Estado que la estrategia de reinserción funcione. Y lo que sabemos es que cuando no hay una buena estrategia de reinserción, lo más común es que la persona que estuvo privada de su libertad y que ahora está en libertad vuelve a cometer un delito, vuelve a delinquir. Y si no se propicia, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Isa acerca de que el Estado, y contigo, de que el Estado tiene que asegurar que no vuelva a pasar esto, ¿no? Pero a fin de cuentas, investigando un poco el tema, sí me di cuenta que hay que darle un poquito la vuelta a las cosas y realmente ver por el bien de, otra vez, repito, lo de los derechos humanos, ir de la mano con los derechos humanos de las personas que están recuperando su libertad. Y sí creo que es una limitante, o sea, probablemente podrá ser un tema muy debatible y tal vez técnicamente complicado, pero desde mi punto de vista de la política pública, sí creo que desde la política pública es donde se tiene que atacar esto y no poniendo penas más severas o una pena adicional como en este caso. Ahora, Selma, ¿crees que podemos hablar en este país de reinserción social? ¿Existe o únicamente en la teoría? Pues, bueno, desde mi enfoque, desde la perspectiva de trabajo social, justamente cuando se va a reinsertar la persona nuevamente, lo que hace trabajo social es justamente, de cierta manera, asegurarse que el contexto en el que la persona va a regresar sea favorable y no lo envuelva otra vez a... Bueno, una cosa es el contexto y otra cosa también es hablar con la persona, concientizar a la persona, sensibilizar a la persona de sus conductas, de sus acciones y de los daños que puede llegar a generar nuevamente. Pero, a ver, platícame un poco. O sea, desde el trabajo social, ¿cómo pueden asegurarse de esto? ¿Cómo hacen este estudio? Vale. Para empezar, en la cuestión de sensibilización, internamente en las penitenciarias se trabaja directo con la persona privada de la libertad, donde se les da talleres, capacitaciones, pláticas sobre estos temas. De manera externa, en el contexto, la trabajadora social, el trabajador social acude a la vivienda de la persona privada
y se encarga de asegurarse de ver cómo es la dinámica familiar, porque hay casos en los que la familia no acepta a la persona, obviamente por ciertas circunstancias, Claro. y que también el contexto sea viable para pues, la persona que va a regresar a su entorno. Porque si aún así la familia lo recibe, pero en el entorno es un entorno conflictivo, un entorno que le incita a, o sea, la persona es muy difícil que cambie ese comportamiento. Es por ello que a veces se vuelve a reinsertar, pero si los medios no son los viables para que esté ahí, también se puede canalizar a una institución donde se le brinden oportunidades de trabajo, alguna capacitación que pueda desempeñarse. O sea, tú podrías decir que sí hay resultados positivos que pudiéramos ver de este ejercicio de reinserción social en el país. Algunos, Más o menos. más o menos. Yo, bueno, coincido mucho con Selma y creo que, bueno, los PPL están en una interseccionalidad, ¿no? O sea, hay muchos vértices que atraviesan sus vidas. Claro. Y bueno, pero, o sea, dentro de la vida que ellos tienen también, bueno, están cometiendo el delito por cierta causa, ¿no? Y la mayoría de estos casos en Puebla están siendo porque, bueno, que van con alcoholizados, porque no utilizan el cinturón, porque, bueno, se meten al otro carril. Entonces, estamos hablando de cosas que no tienen que ver directamente con el cometer el delito, sino estamos viendo que es como una problemática social que se da en diferentes rubros, ¿no? Okay. Entonces, si se ataca, o sea, como dice la compañera, o sea, una sensibilización después de, oye, o sea, ¿cómo es que estás llegando a ese grado de alcoholismo, no? O sea, ese tipo de cosas son las que se tienen que realmente atacar y no esta desigualdad que se genera, porque para mí es como un acto discriminatorio el hecho de que no tengas las mismas oportunidades que otra persona para desarrollarte, ¿no? Entonces, o sea, desde mi postura, creo que sí hay muchos elementos que se pueden hacer en vez de limitar a las personas, ¿no? Entonces, al contrario, o sea, hay que apoyarlos e incentivarlos para que tengan nuevas oportunidades y dentro de esto, pues, generar estrategias, sensibilizando, haciendo, porque también, o sea, no existe, o sea, de qué tipo no existe promoción a leyes de tránsito, o sea, no existe esto, ¿no? Entonces, si desde antes, o sea, vemos los señalamientos, vemos los semáforos, pero ni siquiera sabemos para qué funcionan, cómo, para qué se utilizan. Este tema que tocas, por ejemplo, yo sí he visto una campaña importante donde dicen, a ver, pues no textees, no estés en el celular, y si algo tiene nuestra generación es que Sí, no nos importa, y esto genera muchos accidentes, ¿no? ¿Cuántas noticias no hemos visto? Estaba contestando un mensaje, estaba viendo Instagram o cualquier red social y atropelló a una persona, atropelló a un ciclista. A mí me gustaría retomar, o sea, sí sé que gran porcentaje de los accidentes, de los incidentes son por cuestiones de alcoholismo, de estar en el celular, pero también quiero rescatar esto de la cultura vial y no sé si a ustedes les ha tocado que, por ejemplo, vas en Periférico y hay alguien que va en patín, o en Insurgentes y hay alguien que va en patín, y en ese sentido, si alguien atropella, daña a una persona que está cometiendo una imprudencia de esa magnitud, ¿cómo lo castigas, lo privas de su libertad y posteriormente le quitas la licencia cuando sí fue culpable del hecho, pero la cultura cívica fue lo que llevó a que eso sucediera? Y fíjate que tenemos aquí el tema de, tú tocas el tema, cultura vial. La sociedad y por lo menos las personas que manejan no tienen bien definido qué es cultura vial. Se tiende a confundir de qué es manejar bien. No es así, es la persona que va tras volante, es el peatón, es las personas que van en otros vehículos de transporte que pueden ser patín, bicicleta. Y nos ha pasado que vamos manejando y se te cruza una bicicleta y también ellos tienen que aprender qué es manejar. Ahora, nadie en México te enseña a manejar como una institución para ser evaluado por el Estado para ser apto para manejar. Todos sabemos cómo son los trámites de la licencia, ¿no? O sea, vas y es como ir a pedir comida, ir a comprar comida, ¿no? Vas, firmas tus papeles. No se le niega a nadie, ¿no? No se le niega a nadie. Y está esta parte de que para que una persona aprenda algo, ahora sí que tan complicado como puede ser manejar, en versión mecánico estándar o versión automática, que es más sencillo, tenemos aquí la circunstancia de que nadie te enseña. Y quienes te enseñan son cursos privados y son abiertos al público, no son obligatorios, salvo que seas menor de edad, que te lo piden.
Pero, Pues con más razón, ¿no? Yo Pero- pensaría, digo, yo como ciclista diría, bueno, si no tenemos barreras de ingreso para que puedan conducir, pues el primer error es darnos cuenta de que no están preparados, no tienen las aptitudes necesarias para manejar un coche, ¿no? Y fíjate que la política pública también está bien confundido a nivel Estado, porque están ahorita esta tendencia a meter ciclovías a una ciudad que no fue trazada para ciclovías, ¿no? Que fue pensada para el uso del automóvil. También tenemos aquí sí se deben abrir los espacios, pero también tenemos que al momento de abrir espacios cambiar el pensamiento que se tiene sobre la movilidad en México. De hecho, o sea, ahorita que hablan sobre las ciclovías, o sea, Puebla es el noveno estado con más muertes de ciclistas, ¿no? Más fallecimientos de ciclistas. Y yo supongo que no han de ser solamente personas mayores de edad, o sea, hay personas seguramente menores de edad. Y aquí es en donde entra este rubro en donde hay que pensar lo que tú mencionabas sobre que, bueno, sí existe esta parte de que hay mensajes y así, pero no hay una verdadera concientización. O sea, cumples los 18 años, te llega esta carga de leyes, así de, bueno, o sea, ya eres mayor de edad Yo creo y que- ahora cumple, ¿no? O sea, ahora cumple y si tenías hoy 17 y ibas así con tu bicicleta y no te pasa nada, ¿no? Y que haya muerto alguien por tu culpa. Tienes 18 y realmente es un comportamiento que estamos teniendo a diario. O sea, la violencia, en verdad, la tenemos así como de, bueno, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, violentamos a diario y X, ¿no? Entonces, cuando empiezas a concientizar desde niños, o sea, ¿por qué no hay niños que manejen bien, ¿no? O sea, ¿por qué no está funcionando bien esto de que en Mazari, que estén pasando todo el mundo y que sientes que te va a matar, ¿no? Entonces, o sea, y desde niñitos hasta adultos mayores los ves, ¿no? Entonces, esta conciencia no existe. Y repito, llega el peso de la ley a los 18 años y sin conciencia porque no tuviste una educación. Claro. Y como, o sea, como alguien mencionó, pues, esta educación pues le corresponde al Estado, ¿no? O sea, Bueno, Ahora, este tema es bastante interesante. Me quedo con varias ideas. La democratización de los espacios públicos también por esta apertura al transporte y a otras vías si la ciudad no está preparada y cómo no tenemos una preparación desde la adolescencia para cuando somos mayores de edad y todas las responsabilidades que esto conlleva, ¿no? Regresamos en el segundo bloque, seguimos platicando. Estás en Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Isabel, ¿nos quieres comentar algo? sí, bueno, en el bloque anterior estábamos discutiendo sobre cómo es de fácil adquirir una licencia de conducir en México. Y bueno, yo lo que tengo entendido es que se debe a que antes la gente pagaba para no tomar los exámenes de manejo. Entonces se decidió ya de una vez que la gente pagara por sus licencias. Ok. Entonces, es por ello que yo estoy de acuerdo con la sanción adicional a la suspensión de la licencia, ya que si es tan fácil y la gente se toma tan fácil y tan leve el manejar, pues que las consecuencias sean duras. Claro. Yo tengo aquí esta duda, ¿por qué sancionar algo que nunca se enseñó? Pero también, no por no haberlo enseñado, vas a permitir que pongan en daño a terceros, ¿no? Ah, no, claro, o sea, en cuestiones incidentales, que si tomas las precauciones, pero no sé, algo sucediera. O sea, ¿tú crees que hay una ausencia de Estado, ¿no? En esa parte. sí, totalmente, porque digo, Sí. son como pan caliente. Y aún así, si no la puedes conseguir de manera legal, hay otras formas para conseguirlo. O sea, y es que, o sea, visto desde lo social, pues, o sea, hay un antecedente cultural e histórico, ¿no? O sea, eso no lo podemos dejar de lado. O sea, porque si te vas a otros países, ¿cómo es que sí funciona? ¿No? Entonces, y en otros países no llegan hasta este límite, ¿no? Así de pues, generar una desigualdad. ¿no? Creo que hubo un abandono desde el principio, no sé, en la planeación, no solo de la ciudad, sino del país, hubo un abandono a la cuestión de vialidad y hasta ahora que hay tantos accidentes por la cuestión automovilística es que se busca tomar medidas y creo que es ahí la cuestión, creo que es un shock cultural, porque pues, sí, en otros países creo que no hay como mucho problema, claro, sigue habiendo alcohólicos, sigue habiendo gente que maneja a lo loco, pero creo que sí hubo una ausencia del Estado desde un principio y hasta ahorita se busca meter de manera brusca. Yo estoy de acuerdo, la verdad, en que hay una ausencia del Estado y que probablemente sí el proceso para obtener una licencia debería de ser un poco más riguroso, tal vez mucho más riguroso, pero creo que siempre se nos olvida y estamos muy acostumbrados en México a siempre voltear y echarle la culpa al gobierno. Ok.
Partiendo desde que sí, ninguna ciudad en México está planeada, y mucho menos para tener ciclistas, ni mucho menos para tener tantos coches. O sea, están mal planeadas, punto. Pero, por otra parte, sí creo que se nos olvida que nosotros como ciudadanos también tenemos responsabilidades. Y si el gobierno no llega y te pone enfrente cuáles son las leyes de tránsito o ¿cómo es código? El reglamento de de tránsito. El reglamento de tránsito. Si no llegan y te lo ponen en la cara, bueno, también es responsabilidad de los ciudadanos investigar y estar informados y tratar de comportarnos de la mejor manera, ¿no? O sea, yo creo que sí, claro que hay culpa o responsabilidad por parte del Estado, pero también por parte de la sociedad. O sea, es algo que tenemos que empezar a cambiar el chip también como sociedad y empezar a darnos cuenta de que nosotros somos gran parte de los problemas de la sociedad. Pero del país. ¿cómo metes esa conciencia a los ciudadanos, a la gente que va por su licencia y dice, ya llegué, quiero mi licencia? ¿Cómo lo haces? Probablemente, Pues como a través decía de la Selma, con la educación. Sí, pero son Exacto. cuestiones generacionales. Lo sé, o sea, si pero metes puedes una- empezar desde preescolar. Sí, o sea, claro. en otros países, obviamente, de acuerdo al nivel de educación, se va incidiendo. Obviamente, mira, o sea, y yo creo que en la educación inicial es muy primordial, ya que en esta etapa es cuando los menores refuerzan sus conductas, los valores y aprenden, o sea, ahí es cuando aprenden a acatar las normas. Y se puede Entonces- hacer de maneras muy sencillas. Al Exacto. final de cuentas, el semáforo. Los colores los ven los niños desde kinder, ¿no? Exacto. Y puedes hacer trabajos con eso. El rojo significa alto. ¿Qué pasa, niños, si hay alto? Cosas así de... Saludos a mis amigas educadoras, no es por nada, Yo- pero sí. Bueno, coincido un poco con Isa, o sea, en que, por ejemplo, somos el 7º país con más accidentes automovilísticos, ¿no? El 90% de los casos, el que tiene la culpa es el automovilista, ¿no? O sea, el 10% restante son otro tipo de casos, ¿no? Entonces, obviamente yo sí no coincido en que se llegue hasta ese límite, ¿no? Pero, y al contrario, yo sí creo en la concientización, porque a fin de cuentas, lo que mencionabas, que ya no terminé de decirlo, pero de los mensajes de textear y así, la gente no lo ve como una realidad, ¿no? O sea, sabemos que violan, sabemos que matan, y sabemos que vivimos ¿Falta en de un país así. empatía? No, pero no hay concientización real, ¿no? O sea, en verdad no hay concientización real. Hasta que te pasa. O sea, en verdad, Sí. o sea, va a sonar como muy burdo, vi en Facebook, así, ¿no? Un post de esos que ponen, ¿no? Te ayuda a tomar agua, pero tomar conciencia de que cuidar el agua te va a ayudar a que tengas agua, ¿no? Entonces, o sea, realmente es eso, o sea, en cuanto en verdad nos demos cuenta, o sea, el gran daño que estamos haciendo, porque aparte, o sea, estamos hablando de que peatones, tanto como peatones y como conductores, o sea, son personas que son adultas mayores, están en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, o sea, va un carro a toda velocidad, porque también es una de las cosas por las que ocurren más accidentes, y una viejita, y no hay conciencia, o sea, no hay conciencia porque quieres ir rápido, ¿no? Y en verdad nadie toma en cuenta de que hay niños, o sea, vivimos en un mundo muy adultocéntrico, en donde creemos que todo el mundo puede, todo el mundo es fuerte, todo el mundo es joven, ¿no? Y nos olvidamos de que hay viejitas o gente joven que está lastimada, o sea, voy al gym y camino lento y el que va en el carro no tiene conciencia de que, bueno, o sea, no puedo ir rápido, ¿no? O sea, tengo limitantes. Entonces, o sea, hay muchas vertientes que, como dice Selma y como dice el compañero, o sea, con educación, desde pequeño, se puede ir incidiendo, ¿no? Claro. Pero, o sea, pues sí también es impactante la gravedad en el país en el que estamos. O sea, Selva, en este estado que tú decías de ciudadanía, en un plano ideal de ciudadanía, ¿tú crees que aún ante la ausencia de una norma o de requisitos estrictos para la obtención de la licencia de conducir, el ciudadano podría decir, bueno, sabes que no me los pides, pero yo me voy a poner a estudiar el reglamento, yo me voy a poner a hacer todo esto? Pues sí, ¿no? Pero está como los terceros, o sea, sí, vale, de manera individual, que es muy, muy raro, sinceramente. Se lo digo de manera personal, porque, o sea, no. Pero sí hay, o sea, la cuestión sería, según yo tengo entendido, que hay organizaciones civiles que se dedican a difusión, a campañas, como tú bien lo mencionabas en un principio. Y yo digo que, bueno, sí hay que apostar a todos los grupos etarios, pero principalmente a los jóvenes, que son los que van como en un futuro, ¿no? Porque ahorita las estadísticas son muy altas en este grupo y pues, bueno, en lo personal yo tuve una pérdida de un primo de mi edad hace 3 años atrás
Y entonces el tema sí es como de impacto, ¿no? Porque obviamente mi primo no iba en las condiciones que debería de ir y hasta que te pasan, como mencionaba Yeshua, o sea, te adentras al tema, ¿no? Porque hay cosas que desconoces completamente. Incluso ahorita investigando, me entero que este año hay una iniciativa de ley de seguridad vial, porque no existe, y la propusieron organizaciones de la sociedad civil. Y está ahorita en revisión, en aprobación, para ver qué se modifica, qué no se modifica, pero justamente el base de esto es también como los derechos del peatón, ¿no? No solamente la parte, pues, del conductor, ¿no? Porque ahora también qué difícil, ¿no? O sea, hablábamos de esta ausencia de Estado y antes era, pues, era el contacto entre automovilistas, pero ahora estamos viviendo, por ejemplo, en el caso concreto de la Ciudad de México, donde ya convivimos con scooters, motocicletas, Sí, bicicletas, Ya tienes el peatones, diablo. y nadie nos ha enseñado, o tal vez tampoco nosotros nos tomamos la molestia de verificar cómo tiene que ser esta interacción, ¿no? Hay una pirámide, ¿no? Que nos dice el orden de preferencias. Qué difícil, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo, de hecho estoy muy feliz de escucharlos, de saber que hay trabajadores sociales con mucha conciencia y que quieren meter educación desde edades muy tempranas, que yo creo que por eso es que en los países donde hay una tasa muy baja de accidentes viales es precisamente por eso, porque se instruye tanto al peatón como al que va a ser automovilista, porque también, o sea, como mencionaba Aranza hace rato, el que va en patín, en periférico, por supuesto que no sabe qué es cultura vial, pero yo creo que ahorita hay que trabajar un poco con lo que tenemos. Por algo, yo estoy en contra de que no se hagan exámenes de manejo. Para ser honesta, yo saqué mi licencia sin saberme estacionar. Entonces, lo siento mucho. Entonces, pues es importante, bueno, ya que no existe por algo, porque México es un país que tiende a la corrupción y decidieron evitar eso, hay que trabajar con lo que tenemos. Y el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Entonces, el hecho de que las sanciones sean un poco más fuertes quiere decir el Estado está confiando en el particular que sabe manejar un automóvil, pero dice a esto te atienes. Y yo creo que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la suspensión de la licencia, pero obviamente que se delimite con mucha precisión en qué casos y por cuánto tiempo. Ok. Ahora, Felipe, en este tema que hablábamos de generar conciencia social, está el tema de las fotocívicas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado este esquema de regulación, al menos en la Ciudad de México, donde ya no se busca una sanción económica, sino de te equivocas, tienes que tomar ciertos cursos? ¿Tú qué opinas de eso? Creo que en este particular tema me gusta esta nueva idea en la que vas a tener que hacer servicio comunitario, tomar cursos para reparar o para pagar por algún delito que cometiste, lo que sea, ¿no? Me gusta esta idea porque sí se me hace que es algo que impulsa la participación ciudadana y yo creo que eso es un tema medular en nuestra sociedad. La participación ciudadana está olvidada, está perdida, no funciona, no existe en este país. Y lo que funciona, pues bueno, ahora no quiero decir nombres ni nada, pero pues también a los que sí participan y a los sectores de la sociedad que están organizados y que se ponen a participar, pues también los ningunean y los mugrosean desde el Ejecutivo Federal, ¿no? Entonces, a mí me gusta que el gobierno empiece a interactuar con la ciudadanía y que haya este tipo de cosas, porque no solo se trata de, una multa y ahí vas y pagas, que igual y te pega a la cartera, igual y no, pero mejor vas a tener que ir y vas a tener que convivir y vas a tener que aprender y hacer algo que no hubieras hecho a menos de que a menos de que caigas en algo así. Yo igual estoy muy de acuerdo el que se impulse esta forma, ¿no?, nueva de generar, porque aparte estás generando conocimiento, estás generando habilidades en las personas que tal vez no tenían, ¿no? O sea, que tal vez no pensaban que eran como viables, ¿no? Entonces, o sea, a ver que en otros países sí han funcionado, pues a mí me incentiva a decir, qué bien, ¿no? O sea, que México esté viendo que sí tenemos capacidades, o sea, que nos vean como humanos, o sea, porque realmente nos hemos dedicado a ponernos números, o sea, el enfermo en medicina, igual, ¿no? O sea, en el área jurídica eres un LPP, pero eres número, ¿no? Ajá. Y el hecho de que te estén viendo ya como un ser humano y decir, oye, o sea, sí, entonces tenemos derecho a tener errores, ¿no? Y hay formas de modificar estas conductas y saber y creer en la población, creo que es algo que sí que está ahí, pero que falta impulso, ¿no? Y a mí me gusta que haya este tipo de modificaciones. Sí, yo también concuerdo bastante con esta nueva política. Además,
se aplica muy bien con la lógica del nuevo gobierno, que es cero impunidad, ¿no? Entonces, a lo mejor el que las personas hagan servicio comunitario se podría catalogar como bueno, ¿no? Están apoyando a la sociedad, están aprendiendo cosas nuevas y me gustaría retomar la sentencia de nuevo. A lo mejor que no se quite la licencia de forma permanente, a lo mejor atendiendo un poco a la concepción de que, bueno, no hay una cultura vial establecida, pero que se siga haciendo trabajo comunitario y que se contribuya a la sociedad. Yo tengo ahí mis asegúnes con el sistema de... Cero impunidad. ¿De fotocívicas? No, de las fotocívicas. Pregúntenle a Bartlett. Claro. No nos vayan a cancelar el programa. Tenemos esto de que, bueno, lo que usa es un sistema de economía de fichas, de que dependiendo de tus fotocívicas, te van quitando puntos a la licencia, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Y te ven como, bueno, porque lo ponen como castigo, porque esa es la teoría, es el castigo, vas a ir a tomar cursos, ¿no? El problema es que cuando la gente ve como castigo las cosas, no se las toma en serio. Así que yo creo que hay un enfoque nuevo que se le puede dar. Esto es una teoría muy conductista, a la cual se atiene que la persona cambia mediante estímulos, y no siempre es así, porque la gente el ser humano es medio tranza. O sea, ¿El ser humano es medio tranza? sí, ¿Por naturaleza o por qué? sí, porque siempre vemos en nuestro propio beneficio. Pues Porque nos estamos, ahí sí nos ahorita con todas estas cuestiones que habla Yeshua de bueno, podemos aprender, creo que ciertamente la ley nos ve como seres muy racionales y la verdad es que somos seres muy irracionales. La ley yo sé que nos ve como súper racionales, pero no sé, si te llega un WhatsApp y estás en el tráfico, lo vas a ver, ¿no? Bueno. Pero así, que también es un tema, o sea, puede que eso, o hay autores que dicen que ese tipo de decisiones que tomamos no nos hacen menos racionales, sino que simplemente no tenemos información completa y preferimos, en este caso, el placer a corto plazo, Sí, que claro. es ver el mensaje, que lo que me podría producir o las consecuencias que podrían haber de ver ese mensaje. Selma, ¿el ser humano es medio tranza? Me quedé pensando en la cuestión de los distractores, ¿no? Actuales de las nuevas tecnologías, pero hablando de que el ser humano es medio tranza, pues yo creo que a veces sí, ¿no? Estoy preocupado por el diagnóstico. O sea, como sí es real que en muchos sectores de la población mexicana, o sea, sí rige la ley del menor esfuerzo o tomar algunas actitudes ventajosas, ciertos tipos de, o sea, meterte, o sea, desde que te le metes a alguien en el coche sin poner tu direccional, o sea, ese tipo de cosas, Ok. tal vez no son decisiones irracionales, pero son decisiones ventajosas. Y ahí yo creo que eso sí es mucho, está dentro de nuestra cultura ese tipo de decisiones, meterte en la fila, cosas así. Hay cosas que pasan muy seguido y que, aunque sabemos que está mal, de repente las haces inconscientemente. En nuestra cultura, como seres humanos, como mexicanos, como ciudadanos, como... Creo yo, o sea, no puedo hablar por todo el planeta, ni tampoco por todo México, pero en donde yo donde yo vivo y así, sí. Es que, Yeshua, se ha habido esta conceptualización, ¿no?, del mexicano. De repente hacemos esta generalización y veo sonrisas cuando lo digo, que se dice, es que el mexicano es ventajoso, o por no decir mañoso, ¿no? O el adjetivo que le quieran poner. ¿Tú crees que sí? Bueno, yo creo que va más. Eso va muchísimo, es muy extenso, pero yo creo que sí hay un sistema que rige y modifica nuestra conducta, ¿no? O sea, que, o sea, nuestras relaciones son de poder, ¿no? Y realmente nuestro comportamiento lo aprendemos, ¿no? Ok. Entonces, o sea, si aprendes desde pequeño, ¿no? Que, pues bueno, o sea, tienes que ganarle, ¿no? O sea, te dicen, no, gánale en la fila, ¿no? Desde chiquito, no. O sea, nuestras relaciones son así. Y lo que produce la competencia es violencia, ¿no? Entonces... ¿La competencia produce violencia? Claro. Entonces, el hecho de que nunca nos han enseñado a ver al otro. O sea, siempre es, tú tienes que ser mejor que el otro. O sea, tú tienes que ganarle al otro. Entonces, para todo compites. En la escuela compites, hay los Juegos Olímpicos. O sea, y no digo que no es como... Hay competencia sana. Sí, ¿no? O sea, pero a fin de Es lo que cuentas, creo. o sea, siempre es como, tienes que ser el mejor. O sea, y es una carga que tiene que ver con un sistema, ¿no? Que bueno, o sea, que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Entonces, todo este comportamiento,
yo creo que va generando violencia y por eso es que incide en estos actos viales, ¿no? O sea, en el hecho de que te quiero ganar, yo tengo que ir antes que tú, no me importa, o sea, aunque exista esta jerarquía, la que tú mencionabas, de que primero el peatón, luego los ciclistas, o sea, y luego los Nos motociclistas. ponemos primero nosotros Sí, siempre. o sea, Siempre. no nos importa. Me voy a quedar con esta idea porque me parece muy interesante, porque dependiendo de cómo entendemos la naturaleza del ser humano o cómo conceptualizamos nuestra naturaleza, el legislador tiene que partir de ese punto para generar un sistema normativo eficaz o eficiente. ¿Estás en derecho a disentir por Justicia TV? Quédate. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Nos quedamos en una discusión bastante interesante sobre la naturaleza del mexicano como conductor y cómo debería reaccionar el legislador ante ello. Aranza, ¿nos quieres compartir tu punto de vista? Sí, bueno, el legislador ya debe de olvidarse un poco de esa concepción de que somos perfectamente racionales, de que somos perfectamente egoístas y tiene que, considero que debe de hacer leyes que pues sí consideren que los hombres no somos, los mexicanos, los hombres y las mujeres mexicanos no somos perfectamente racionales y que siempre estamos pues con constantes estímulos. Okay. Yo quisiera retomar un poquito lo que dije en el bloque anterior. Sí creo que es muy delicado y tal vez políticamente incorrecto etiquetar a los mexicanos así, ¿no? O sea, 130 millones de personas no caben en una etiqueta, ¿me explico? 119. Entonces, 119, según mis, tengo otros datos, Ten- pero... Yo tengo otros números. Sí, pero siento que el primer paso está en dejar de satanizar, el decir, "Uy", le pones etiquetas a los mexicanos y mejor tomar una postura como, ok, hay que aceptar que tenemos muchos errores como seres humanos y como mexicanos también. Y entonces hay que tratar de solucionarlos y ver la forma que mejor se acomode a nuestra sociedad. No nos podemos robar, como lo que decías tú, que ¿por qué sí funciona en otros países, por qué no funciona en México? Bueno, pues porque tenemos que hacer algo que se adecue a los mexicanos. No podemos traer algo que sirve en Noruega porque allá viven noruegos y acá vivimos mexicanos, ¿me explico? Entonces, Yo creo que los juicios de valor no se deben de hacer. O sea, creo que es algo ¿En qué que- sentido? O- Porque generalizar, no, Ah, ok. o sea, yo sé que hay estadísticas, ¿no? En donde dice, bueno, no, o sea, no me la sé, pero de pues, cuántas personas en México, pues, cometen delitos, cuántas, fraudes hay, ¿no? O sea, pues, simplemente lo sabemos, ¿no? Pero aún así, o sea, creo que, como mencioné en algún momento, o sea, hay que apostar para nosotros. O sea, a fin de cuentas vivimos aquí, México como sea, pero sí se puede lograr el cambio, ¿no? O sea, yo en verdad he hecho muchas intervenciones con diferentes tipos de sectores poblacionales. Y en verdad, o sea, la sensibilización ayuda cañón, ¿no? O sea, de que en verdad podemos lograrlo, pero tenemos que apostar a nosotros, aunque sepamos, ¿no? O sea, ciertas realidades que vivimos, sabemos que pues exportamos droga y que somos un país que, bueno, tal vez como mencionaron, o sea, tenemos fallas, pero, o sea, que habemos buenos, ¿no? Y que habemos personas que sí pensamos en el otro y que sí estamos incidiendo de forma correcta y que queremos lograr cosas, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo que veamos, porque sí, no se le nieguen derechos a las personas, al contrario, ¿no? Hay que crear y generar oportunidades y ver en el otro alguna capacidad, ¿no? O sea, sin limitar a nadie, ¿no? O sea, yo creo que el ir limitándonos, o sea, nos degenera como sociedad, ¿no? O sea, yo creo que hay que ver oportunidades en el otro. Enrique, una pregunta. Entonces, ¿hay como tal una psicología del mexicano que nos hace partir de una racionalidad distinta, tal vez? Ah, sí, claro, por supuesto. Sí, sí, o sea, ¿cómo piensa un mexicano? Bueno, es generalizar, pero caso por caso, obviamente en todos los contextos, pero sí hay perspectivas frente a ciertas cosas, vivencias culturales que nos engloban como una identidad mexicana. Dudosa identidad porque yo sigo pensando que no está totalmente conformada. ¿Por qué? Porque tenemos una multiculturalidad en nuestro país que es demasiado grande de homologar, en términos, vamos a decirlo así, más prácticos para poder englobar el tema. ¿Por qué? Porque vivimos personas que, vamos, el tema más común que me gusta retomar es de que hay personas que se creen sumamente españolas
y que no pueden empezar su mañana sin tomarse su tamal. Y hay personas que se asumen indígenas, pero que le oran a una cultura europea. Es decir, hay un tema que viene de Europa, hay un tema que viene de Asia, hay un tema que viene de África, de la misma Mesoamérica y de las influencias coloniales y contextuales que van formando una psicología del mexicano. Es lo que nos lleva a otra cosa, la misma manera de actuar del mexicano. ¿Cómo enfrentamos los problemas? Tratándonos de salir por la tangente. ¿Cómo enfrentamos las normas? ¿Cómo enfrentamos por ejemplo, el clásico? Lo ibas a decir. Sí, claro, el clásico de que te para el policía de tránsito y de ¿qué pasa, poli? ¿Cómo nos arreglamos? En vez de afrontar una verdadera situación de tu legalidad, de que tienes que hacerte responsable de tus circunstancias. Vámonos a otros contextos. No tienes la cédula para profesional. ¿Dónde se encuentra Santo Domingo? Para ir por tu cédula, ¿no? En vez de hacer el trámite correspondiente. También tenemos cómo hacerte responsable de una situación en tu país, pues sacarla por la tangente por decirle yo tengo otros datos, yo tengo otros números, en vez de asumir la responsabilidad de que hay problemáticas. Sí, creo que me gustaría rescatar mucho eso, mucho de la multiculturalidad del mexicano. Somos muy multiculturales y también la cuestión de que las estadísticas dicen muchas cosas y me gustaría enfatizar nuevamente en el Estado ausente y el legislador que debe conocer a sus ciudadanos, el legislador que debe saber para quién hacer leyes, si retirar definitivamente las licencias o no, y porque pues es muy importante, también me gustaría hacer hincapié en que gobernar sí es una ciencia, ¿no? No puedes estar haciendo leyes y que se te vayan algunas cosas de lado o que hagas sanciones que no van a afectar en el inconsciente colectivo de la población. Pero entendiendo ahora o retomando lo que dicen, ok, hay una psicología del mexicano o podemos englobar cierto tipo de comportamientos, ¿no? Predecir que la gente se va a comportar de un determinado forma u otra, ¿no? En ese sentido, pues tendría razón el legislador en decir, bueno, pues si el mexicano sabe ir por la tangente, mejor le cancelo la licencia, ¿no? En este caso. Bueno, yo no estoy para nada a favor con Enrique porque creo que, pues, o sea, poniendo un ejemplo, es como un doctor, ¿no? O sea, que diga, ay, no, pues, o sea, este es tu diagnóstico, o sea, aparte te tratan mal y, no, o sea, ni siquiera vas a hacerme caso, ¿no? O sea, entonces, repito, o sea, yo creo que el trato que les estemos dando al otro, o sea, va a tener un impacto, ¿no? O sea, va a tener un impacto de regreso, ¿no? Entonces, o sea, no queda ahí, o sea, y por eso he mencionado muchas veces la palabra conciencia, porque a fin de cuentas hay que hacer una labor, o sea, en la parte jurídica que no solamente se quede ahí, ¿no? O sea, sí está bien, está habiendo una sanción, vas a resarcir los daños, pero, o sea, que haya alguna forma de concientización del acto que estás teniendo, ¿no? Y creo que con base en eso, porque si no, bueno, estamos perdidos. O sea, el mexicano es así, ya valimos. Y no. Suena apocalíptico, ¿no? Estamos como cavernícolas y nos hemos ido humanizando, nos hemos ido sensibilizando para poder convivir el uno con el otro, ¿no? Entonces, o sea, pensar que México no va a progresar nunca, bueno, a mí no es mi idea, al contrario. O sea, yo creo que en verdad debemos de decir, o sea, sí veo actitudes así en la población, pero yo, ¿no? O sea, en materia jurídica, en las diversas intervenciones que podemos hacer aquí, ¿cómo yo puedo tener un impacto positivo, ¿no? Y repito, no es limitando, o sea, porque si limitas a alguien, como dices, o sea, se lo quitas y a fin de cuentas, ¿de qué va a servir? Que deje de manejar. Si sigue siendo una persona inconsciente, ¿no? Entonces... Claro. Me gustaría complementar mucho tu idea porque sí, tienes mucha razón, se tiene que empezar por algún lado. Esta es la situación actual en la que vivimos todos los días, en la que podemos observar y en la que nos desenvolvemos. Sin embargo, el cambio solo va a partir de uno mismo, exactamente. No con esto de castigos por fotocívicas y demás, porque no. El verdadero cambio nace de la voluntad de la misma persona. Son las personas que son convencidas, como has podido demostrar, de que hay un cambio posible y que se aseguran de poder hacer una transformación social, son las que están impulsando estas diversas cuestiones, estos diversos planes de acción para poder llevar a cabo una mejor sociedad, porque al final de cuentas no nos van a decir, las leyes
son un reflejo de la problemática social que se vive en México. Por algo se está normando. Por algo hay un colectivo que deposita, bueno, renuncia un poco de su libertad y lo deposita en el Estado para tener esta normalización, por decirlo así. Pero no son definitivas y la sociedad va constantemente cambiando. Al final de cuentas, yo sí espero que con el trabajo de jóvenes como nosotros, con la concientización de la generación que está más grande, asumiendo que los cambios son posibles y no por falacias o por ideologías que no aplican, convenciéndose de que el cambio no solamente decir que no es ciencia, sino que el cambio es aceptar que es una realidad posible de cambio en potencia. Ok, ¿Qué opinas, yo Isabel? estoy totalmente de acuerdo con Yeshua en la parte de que sí es importante una concientización, por supuesto, porque si no a largo plazo no va a funcionar, suponiendo que la persona a la cual se le suspendió la licencia para conducir a los 6 meses la puede volver a usar, no se concientizó, entonces va a volver a cometer un delito de imprudencia. Sin embargo, yo creo que si bien no se puede generalizar al mexicano como que es alguien que se sale por la tangente, la ley responde a la realidad. Entonces, está viendo el legislador que usualmente el ciudadano mexicano se está saliendo por la tangente, tiene que hacer algo para que tenga ciertas consecuencias sus actos, ¿no? Y en esto es algo que quería decir de Aranza, bueno, de la postura de Aranza hace rato. Yo considero que la ley no cree que somos perfectamente razonables, sino que los legisladores legislan para los ciudadanos. Un ciudadano es una persona mayor de 18 años que se supone que tiene la capacidad para tomar decisiones por sí mismo y para tener cierto nivel de racionalidad, ¿no? Entonces, es sentido común lo único que está pidiendo el legislador. No necesitas ser muy brillante para saber que manejar en estado de ebriedad no está bien o que no debes andar viendo Instagram mientras manejas. Entonces sí es importante tener en cuenta que la ley no está siendo demasiado estricta, sino que está tratando de nivelar una situación que pasa a diario. Yo lo que retomaba es el fundamento, ¿no? El fundamento del Estado, el fundamento de la ley, el fundamento de que pues, la sociedad capitalista se ha fundado en que somos totalmente racionales. Nada más en ese sentido, claro que sí, por ahí dicen que lo menos común es el sentido común, pero sí era lo que me refería. Y Yo estoy de acuerdo en que románticamente, o si lo vemos sobre el papel, sí o sea, lo que es una realidad es que la ley o el derecho va correteando la realidad, ¿no? O sea, va atrás y va legislando después. Pero sí creo que caemos en un pequeño error, pequeño grande error, pensando que así funciona el poder legislativo. O sea, los diputados, la verdad, la realidad es que los diputados no tienen ni idea de su distrito electoral en la gran mayoría de los casos. Y se hace una línea partidista desde la cúpula del partido y los diputados, y para muestra un botón, literal, vean ahorita en nuestro Congreso, ¿no? Pero eso no impediría llegar a ciertos consensos por el bien común, ¿no? Yo creo que sí yo creo que sí impide, porque ahí es cuando entran otros factores reales de poder y donde los que sí van a negociar a las cámaras son cámaras empresariales, son otro tipo de organizaciones y muy, muy lejos de la gente, de los que deberían estar por eso cerca. Pero que decía también podrían tener espacio en este tema del lobbying las asociaciones civiles a las que defendimos hace rato, ¿no? Sí, Pero totalmente. yo por lo mismo decía que gobernar es una ciencia, ¿no? Entonces, o sea, sí hay que atacar ciertos problemas desde conocer a la circunscripción, al distrito. Creo que hay que hacer hincapié en eso, ¿no? Que los legisladores deben de conocer a sus ciudadanos. Ahora, retomando un poco el tema de la sentencia, yo te preguntaría, Isabel, ¿tú qué opinas de esta parte donde el legislador le impone una carga al juez y le dice, pues mira, esta es la conducta que vamos a sancionar, esta es la sanción, suspendes o quitas la licencia, pero pues tú decide cuánto tiempo? Es difícil, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso. Yo creo que el legislador debe limitarse a legislar, no decirle al juez cómo debe de hacer su trabajo. Y además de eso, es importante, y sobre todo en materia penal, que delimiten bien en este tipo de situaciones por cuánto tiempo se va a suspender o en qué casos, y ya si hay otras particularidades que tenga que atender el juez, las atenderá. Pero es el trabajo del legislador tratar Darnos de... seguridad jurídica, ¿no? Claro. Tus conclusiones que nos quieran decir, ¿qué les ha parecido la sentencia? ¿Qué creen que debería pasar después de la sentencia, Felipe? Pues yo a mí sí me gustó el fallo de la Corte, la Ujú. verdad.
estoy de acuerdo. Regreso con lo que empezamos. Creo que esto, más que un tema sobre poner penas más estrictas, es un tema de política pública que tiene que ser mucho más general, tiene que ir de la mano de los derechos humanos y tiene que ir siempre con el ánimo de que las personas que estuvieron privadas de su libertad y que ahora están en libertad puedan tener una reinserción a la sociedad de la mejor manera posible. Muchas gracias, Yeshua. Tus conclusiones. Pues yo, como es en lo que dijo Isa de Insta, de que vas ahí distraído y de que vas en estado de ebriedad y que no sabes, repito, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que si supuestamente lo sabemos, o sea, seguimos repitiendo ese patrón de conducta, ¿no? O sea, creo que ahí sí le apuesto más a una educación, como dice Felipe, de reinserción, ¿no? O sea, de buscar otros métodos para que las personas pues logren seguir llevando una vida con un enfoque diferente y cambiar este tipo de ideas, ¿no? Y pues yo igual estoy súper a favor porque a mí también se me hace que ve por los derechos de las personas y que no genera discriminación, este tipo de modificación. Okay. Al contrario, solamente pues que debería de haber otra incidencia para que no se quede solo ahí, ¿no? Sino que haya un cambio verdadero. Muchas gracias. Enrique. Enrique, yo, ¿qué pienso de esto? Principalmente de que la educación, bueno, la línea de acción es, sí, políticas públicas, ya hablamos de reinserción social, vamos a hablar ahora de qué pasa afuera, desde educación. En diferentes estratos en el nivel educativo se pueden abordar las conductas cívicas para manejar, y me refiero no solo a nivel de escuela. Uno nunca deja de aprender, aprende toda su vida, así que diversas poblaciones tienen diversas formas de aprender y podemos llegar de diferentes maneras. Ahora, por otro lado, nomás para responder este tema de por qué la gente lo sigue haciendo, porque por el simple hecho de que sepas que algo no se debe de hacer, no te exime de no hacerlo. O sea, la gente sabe que algo está mal y pues lo sigue haciendo, tanto que tenemos los problemas de seguridad, además de nuestro país. Por eso existen los códigos, por lo que en base a eso considero que la sentencia sí es acertada. Me sigo manteniendo medio inseguro, bueno, no inseguro, dubitativo entre esto de la licencia, pero sí es necesario regular estas circunstancias. Muchísimas gracias. Selma. Coincido con Enrique en apostar a la educación, pero no solo también de la manera tradicional, sino también hacer uso de las nuevas tecnologías, que es donde pues, pasamos la mayor parte del tiempo, ¿no? Esto, pues, ahora sí que también puede ser por parte del Estado a través de programas de seguridad vial, de educación vial, ¿no? Y pues apostarle a estos medios. Muchas gracias. Aranza. Pues nada, creo que ya dijeron todo está en la cultura, en los contrapesos que pueden hacer los poderes, tanto el legislativo como el judicial, el ejecutivo en sus políticas públicas y en su comunicación social para nuevamente incidir en la cultura. Abogada, le toca cerrar. Pues yo, de hecho, estoy muy de acuerdo con la sentencia de la Corte, ya que, bueno, en primer lugar, por la incertidumbre jurídica que generaron al no delimitar bien las suspensiones. Y en segundo lugar, porque como comentábamos hace rato, se evita una invasión de competencias. El juez no debe legislar y tampoco el legislador debe decirle cómo juzgar. Y bueno, entonces el Ejecutivo, ¿qué va a hacer al respecto con lo de las licencias? Entonces es mejor que se haya declarado inconstitucional esta porción normativa. Y también estoy de acuerdo con mis compañeros con el tema de la educación, que sí es totalmente necesaria, pero por el momento es importante seguir conteniendo y luego ya empezar a implementar planes de educación a largo plazo. Muchísimas gracias, Abel. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Creo que salieron varios temas que también podríamos haber seguido platicando, pero los discutiremos afuera del foro. Muchísimas gracias por acompañarnos en Derecho a Disentir por Justicia TV. Hasta la próxima.